vamos a desarrollar la actividad 56. Tenemos leyes de funciones escalares, de las cuales vamos a determinar su dominio, asíntotas, gráfico a imagen, determinar ciertas propiedades, hallar unos conjuntos y también determinar la existencia de la función inversa. Antes que nada, vamos a ver una hoja de ruta de cómo vamos a proceder. Tenemos entonces las leyes dadas como cocientes de dos lineales. Lo primero que podemos observar es que el coeficiente c, si llegara a ser igual a 0, tenemos una función lineal. El coeficiente d puede ser distribuido en los términos ax y en el término b. Entonces nos queda una ley del tipo mx más h. Si el coeficiente c es distinto de 0, estamos ante una función homográfica. En este caso, para hallar el dominio, procedemos así. Evaluamos cuándo se anula el denominador y en este caso tendríamos que el dominio serían los reales sin esos valores o el valor cuando se anule el denominador. Un análisis adicional es preguntarnos si A por B es igual a C por B, el producto cruzado de los coeficientes. En caso afirmativo, la gráfica de la función homográfica es una recta perforada. Si la igualdad no se cumple, entonces la gráfica de la función homográfica es una hipérbola. Vamos a recurrir a los corrimientos de una función prototipo, como es la función recíproca, o podemos recurrir a graficar utilizando elementos notables, intersección con los ejes, alguna simetría, etc. En el ítem A tenemos la ley f de x igual a 2 sobre x menos 2. Vemos que la forma de la ley es del tipo ax más b sobre cx más d. Podemos identificar los coeficientes a, b, c y d. Vemos que el coeficiente c es distinto de 0. Tenemos entonces que se trata de una función homográfica. Podemos determinar el dominio viendo cuándo se anula el denominador. Para x igual a 2, 2 menos 2 es 0, no podemos dividir por 0, entonces ese número real lo excluimos del dominio. El dominio nos queda los reales sin el 2. Podemos realizar el producto cruzado del coeficiente a por el coeficiente d y ver si es igual al producto del coeficiente c por el coeficiente d. Para este ejemplo, 0 por menos 2 es distinto de 1 por 2, es lo que indicamos acá. Entonces, la gráfica de esta función homográfica será la de una hipérbola. Al ser una hipérbola, es útil encontrar las ecuaciones de las asíntotas. La asíntota vertical, su ecuación va a quedar determinada por la división del opuesto del coeficiente d sobre el coeficiente c. Y la asíntota horizontal, su ecuación va a quedar determinada por la división del coeficiente a por el coeficiente c. Bien, acá tenemos indicados los valores de los coeficientes para nuestro ejemplo. Realizamos las cuentas y nos da que la asíntota vertical es x igual a 2 y la asíntota horizontal es y igual a 0. Es útil comenzar por este análisis porque podemos en el plano cartesiano marcar o graficar las asíntotas y nos quedan determinados o establecidos 4 cuadrantes, indicados acá en 2 colores. ¿Por qué 2 colores? Porque las ramas de la hipérbola quedarán en cuadrantes opuestos, en los cuadrantes en verde o en los cuadrantes en violeta. Para saber en qué cuadrantes vamos a graficar nuestra hipérbola, elegimos al azar cualquier elemento del dominio. En este caso, x igual a 3. Determinamos su imagen
en este caso la imagen es 2, y ubicamos el par ordenado 3, 2 en el plano cartesiano. Bien, queda claro entonces que los cuadrantes donde se situará la hipérbola son los indicados en violeta. Podemos buscar la imagen de elementos adicionales, como por ejemplo de 2,5, 4 y 7, y esos pares ordenados ubicarlos para que nos orienten en la gráfica. En este caso fueron elegidos a propósito para que queden en este cuadrante. Las ramas de la hipérbola que quedarán acá, podemos ver que no tenemos cortes con el eje Y ni cortes con el eje X. Esto se corrobora analíticamente. Corte con el eje Y es lo determinamos si el 0 está en el dominio buscando su imagen. Corte con el eje X lo determinamos igualando la ley a 0. Bien, entonces volviendo a lo que decíamos, la rama que se sitúa en este cuadrante no cortará al eje Y ni al eje X. Buscamos puntos adicionales para que nos guíen o nos orienten en las gráficas. En este caso fueron elegidos el -3, el 0 y el 1,5 para mostrar una propiedad que tienen las gráficas de las funciones homográficas cuando dan hipérbolas, que es la de simetría con respecto al punto de intersección entre la asíntota vertical y la asíntota horizontal. En este caso el punto de intersección es el punto 2, 0. Los puntos del mismo color guardan una simetría con respecto a este punto. Conocido uno, se puede determinar o elaborar una estrategia para hallar el otro. Me refiero a las coordenadas. Bien. La imagen de 0 es el corte con el eje Y. En este caso la imagen de 0 es -1. Por lo tanto la gráfica cortará el eje Y en el valor -1. El corte con el eje X, como mencionamos, se determina analíticamente igualando la ley a 0. Para este ejemplo, como se muestra en la resolución más adelante, no tenemos corte con el eje X. Eso se interpreta que la curva no corta el eje X. Quise decir que se obtiene igualando la ley a 0. Como no tiene solución esa ecuación, se interpreta que la curva no corta el eje X. Con estas consideraciones, la imagen de algunos puntos, la forma global de las hipérbolas, podemos esbozar una gráfica de la función homográfica. En GeoGebra tenemos la gráfica y acá vamos a analizar el conjunto imagen, la monotonía, simetría y signos de la función. El conjunto imagen es la proyección de la curva sobre el eje Y. En este caso, esta rama se proyectará en los reales positivos. Esta porción de la gráfica se proyectará en los reales negativos. El conjunto imagen serán los reales sin el 0. Analicemos la monotonía. Desde 2 abierto a más infinito, si tenemos cualquier par de elementos x1, x2, ordenados de esta manera, uno menor que el otro, la imagen del segundo elemento es siempre menor que la imagen del primer elemento. Entonces, estamos ante una función decreciente en el intervalo 2 abierto más infinito. Sea cual sea el par que escojamos, la imagen del segundo elemento siempre es menor que la imagen del primero. Si hacemos este análisis en el intervalo menos infinito, 2 abierto, se encuentran ordenados de la misma manera, x1 menor que x2. Los tomamos de esa forma. La imagen de x2 siempre es menor que la imagen de x1, como se muestra en este ejemplo.
se puede ver que la proyección de este punto de la curva sobre el eje Y es menor que la proyección de este punto de la curva sobre el eje Y. Por lo tanto, la imagen de x2 es menor que la imagen de x1. Decimos entonces que la función es decreciente desde menos infinito a 2 abierto y es decreciente desde 2 abierto a más infinito. Sería incorrecto decir que la función es decreciente en todos los reales sin el 2. ¿Por qué? Si tomamos dos pares cualesquiera de elementos x1 y x2, de tal manera que uno sea menor que el otro, la imagen del segundo elemento no es menor que la imagen del primero, como se indica acá. Entonces, no se cumple la definición de función creciente en este intervalo que estamos considerando. Por lo tanto, cada intervalo se informa por separado, indicando el crecimiento o el decrecimiento estricto en este caso, por separado. Vemos que la gráfica de la función no presenta simetría con respecto al eje Y, por lo tanto la función no es par. Tampoco presenta simetría con respecto al origen, por lo tanto la función no es impar. Tenemos imágenes positivas e imágenes negativas, por lo tanto la función no tiene signo definido. En el ítem 3 romano nos piden hallar dos conjuntos. Vamos a leer el primero. Está formado por elementos, el conjunto RP está formado por elementos denominados X pertenecientes al dominio de la función, de tal manera que su imagen sea positiva. Lo vamos a hacer gráficamente nada más. Bien. Nuestro conjunto estará formado por elementos del dominio de tal manera que verifiquen esta propiedad, por una propiedad de sus imágenes. Se seleccionan elementos del eje X que pertenezcan al dominio de acuerdo a una propiedad que se observa en el eje Y. Esto lo podemos hacer porque la función nos relaciona el conjunto de partida con el conjunto de llegada. Bien, entonces, gráficamente, imágenes positivas son aquellas que se encuentran en el semieje Y positivo. Solamente la curva indicada en color rojo, la parte de la hipérbola indicada en color rojo, es la que se proyecta en valores positivos. Bien, debo hallar aquellos valores de X asociados con estos puntos de esta curva. Y lo obtengo, o esos puntos son aquellos obtenidos de proyectar la curva sobre el eje X esta vez. En este caso, nos queda el intervalo 2 abierto a más infinito. Una vez identificada la curva, entonces, su proyección sobre el eje Y nos ayuda a verificar la propiedad si se cumple o no. Y su proyección sobre el eje X nos ayuda a encontrar el conjunto en cuestión. Para el conjunto R1, nos ayudamos de una recta igual a 1. ¿Por qué? Debemos hallar los elementos del dominio de tal manera que las imágenes sean menores o iguales que 1. ¿Por qué nos ayudamos por una recta igual a 1? Porque la misma en el eje Y separa las imágenes mayores que 1, las imágenes iguales a 1 y las imágenes menores que 1. Aquella porción de la curva que se proyecte desde menos infinito a 1 será la asociada al conjunto R1. La recta igual a 1 nos ayuda a encontrar esa porción de la curva, en este caso indicada en azul. Como vemos, la porción de la curva indicada en azul, cuando se proyecte sobre el eje Y, tendrá imágenes
menores o iguales que 1. Nos resta entonces proyectarla sobre el eje X para hallar los elementos del conjunto R sub 1. Cuando lo hacemos, nos queda el conjunto menos infinito a 2 abierto, unión de 4 a más infinito. ¿Cómo hallamos el valor 4? Debemos resolver la ecuación f de x igual a 1. Porque cuando lo hago, encuentro el valor de x cuya imagen vale 1. El punto que está acá. Acá indicamos la ecuación que se resuelve. Para este ejemplo nos queda x igual a 4. Entonces, este punto que está acá, donde cambia de color la curva de rojo a azul, que está incluido en la porción azul, cuando se proyecta en el eje X, nos da el valor de 4. El ítem 4 romano nos pide determinar si existe la función inversa. Para este caso, podemos tomar el codominio de la función igual al conjunto imagen, entonces nos queda una función surjectiva. Queda entonces analizar la inyectividad y lo hacemos gráficamente. En la gráfica de la función, vamos a buscar la gráfica de la función. Pues acá, con esta gráfica nos puede servir. La gráfica de la función en la gráfica de la función podemos visualizar que si imaginamos infinitas rectas horizontales, cortamos a la gráfica una sola vez. Por lo tanto, la gráfica de la función pasa a la prueba de la recta horizontal, entonces establecemos que la función es inyectiva. Si nosotros establecimos que sea surjectiva y la función es inyectiva, entonces nos queda que la función es biyectiva. Por lo tanto, existe la función inversa. Buscamos la ley de la función inversa de la siguiente manera. En la ley, despejamos el valor de x. Se puede complicar el despejar el valor de x porque aparece algunas veces tanto en el numerador como en el denominador. Para este ejemplo no sucede eso. Entonces, el despeje de la variable x no es complicado. Bien. Cuando despejamos la variable x, intercambiamos las variables x por y e y por x y obtenemos entonces la ley de la función inversa. El dominio y el codominio se obtiene de intercambiar el dominio y el codominio de la función f original. Entonces, lo que era el codominio de la función f pasa a ser ahora el dominio de la función inversa. Lo que era el dominio pasa a ser ahora el codominio de la función inversa. En la siguiente gráfica se muestra la función f en rojo y su inversa en celeste. La recta identidad, y se puede apreciar la simetría que tiene la gráfica con su inversa con respecto a la identidad. En el ítem n tenemos que la ley de f de x es igual a menos 1 sobre x más 2. En este caso tenemos que la forma de la ley es distinta a la que comenzamos en los primeros ejemplos. Si vemos en la teoría, con un trabajo algebraico de la expresión ax más b sobre cx más d, podemos llegar a la forma denominada recíproca generalizada, la cual es útil para graficar, en el caso de que tengamos una hipérbola, por corrimiento de una función prototipo, en este caso
la recíproca, la función 1 sobre x. Porque tenemos desplazamientos horizontales, compresiones y dilataciones, y tenemos desplazamientos verticales. Para nuestro ejemplo, determinamos cuándo se anula el denominador, que es para x igual a 0, entonces el dominio son los reales sin el 0. Podemos analizar esta expresión, buscar las asíntotas y después realizar las transformaciones convenientes y ver qué pasa con las asíntotas si se desplazan o no. Por ejemplo, comencemos con la recíproca 1 sobre x, cuya gráfica se indica acá en GeoGebra. Bien, la ley 1 sobre x. Si multiplicamos por menos 1 el numerador, nos queda la ley menos 1 sobre x. El efecto que tenemos es un rebatimiento de la gráfica a lo largo del eje x. Esta porción de la curva se rebate y queda acá abajo, y esta porción de la curva se rebate y queda acá arriba. Bien, nos queda esto. Entonces, esta es la gráfica de la función menos 1 sobre x. Ahora, a la misma, si le sumamos 2 unidades, se desplaza hacia arriba se desplaza hacia arriba 2 unidades. Bien, tenemos que la asíntota vertical no sufre modificación, pero la asíntota horizontal, originalmente de ecuación y igual a 0, nos queda ahora con ecuación y igual a 2. Sufre un desplazamiento de 2 unidades hacia arriba. Esta es la gráfica resultante de la función menos 1 sobre x más 2. Acá podemos realizar el estudio de el conjunto imagen, ver intersecciones con los ejes, simetría y sigma. La proyección de la curva sobre el eje Y nos da que el conjunto imagen son los reales menos el 2. Tenemos que seguir con la monotonía. Si recorremos la curva de izquierda a derecha, vemos que el trazo aumenta en el intervalo menos infinito 0. Y si recorremos de izquierda a derecha desde 0 a más infinito, el trazo se eleva. Individualmente en el intervalo menos infinito 0 y en el intervalo 0 abierto más infinito, la función es estrictamente creciente. Observamos que no tiene simetría con respecto al eje Y la gráfica, por lo tanto no es par. No tiene simetría con respecto al origen, por lo tanto la función no es impar. Tenemos imágenes positivas e imágenes negativas, por lo tanto la función no tiene signo definido. Los ceros o raíces de la función se obtienen resolviendo la siguiente ecuación: f de x igual a 0. Para este ejemplo nos da x igual a 1/2. Por lo tanto, este valor que se observa acá es 1/2. Para determinar gráficamente los conjuntos del ítem 3 romano, procedemos a observar la porción de la curva que se halla por sobre el eje X, indicado ahora en rojo. Vamos a visualizar el conjunto. Como está definido. Para poder hallarlo gráficamente. Bien, entonces el conjunto RP se trata de elementos del dominio cuya propiedad de las imágenes es esta.
imágenes positivas. Observamos la porción de la curva que se halla por sobre el eje X, que está en color rojo, que es aquella que se va a proyectar en el eje Y en valores positivos. Una vez identificada la misma, se la proyecta sobre el eje X para hallar los elementos del conjunto R sub P. Como sabemos que este valor de corte con el eje X, que es igual a 1/2, podemos determinar que la proyección de la porción en rojo sobre el eje X es el siguiente conjunto: menos infinito a 0 abierto, unión 1 abierto a más infinito. No, desde menos infinito a 0 abierto, unión 1/2 abierto a infinito positivo. 1/2 no está incluido en el conjunto RP porque su imagen es 0. Para hallar gráficamente el conjunto R sub 1, nos auxiliamos con la recta de ecuación y igual a 1. Para el conjunto R sub 1, nos auxiliamos con una recta de ecuación y igual a 1. La misma nos ayuda a determinar dos porciones de la curva, una indicada en rojo y una indicada en azul. La indicada en rojo se proyectará en el eje Y en valores mayores que 1. La indicada en azul se proyectará en el eje Y en valores menores que 1. Y la intersección de la recta con la curva se proyectará en el eje Y en el valor 1. La porción de la curva que nos interesa es la indicada en azul. La misma, si la proyectamos sobre el eje Y, vemos que obtenemos imágenes menores o iguales que 1. Resta proyectarla sobre el eje X para hallar los elementos del conjunto R sub 1. El punto de intersección de la recta indicada en verde con la curva también debemos incluirla en el conjunto solución, ya que se proyecta en 1, valor permitido de imagen. El conjunto R1 será 0 abierto a 1 cerrado. El valor de 1 se obtiene al resolver la siguiente ecuación: f de x igual a 1. Se busca los valores de x cuya imagen sea 1. Se propone esa ecuación, se resuelve y se encuentra que el valor de x igual a 1 tiene imagen 1. Por lo tanto, este punto proyectado sobre el eje Y, nos da el valor de 1, y proyectado sobre el eje X nos da el valor de 1. Bien, podemos tomar como codominio de la función el conjunto imagen. Podemos observar también que la gráfica de la función pasa la prueba de la recta horizontal, ya que cortamos siempre una vez cuando imaginamos rectas horizontales. Por lo tanto, la función es inyectiva y suryectiva. Es biyectiva y existe la función inversa. La búsqueda de la ley de la función inversa, que vamos a denominar G, la realizamos de la siguiente manera. En la ley despejamos el valor de x. En este caso, cuando lo hacemos, intercambiamos las variables y nos queda la ley. Y es igual a 1 sobre menos x más 2. La función inversa, por lo tanto, aplica de los reales sin el 2 a los reales sin el 0. Bien, fueron intercambiados el dominio y el codominio de la función f. A continuación se muestra la gráfica de la función con su inversa y la identidad. Se observa la simetría de una función con su inversa con respecto a la recta identidad.